Oye, y este es un tema del que ustedes nos conversan y nos escriben todos los días, lo que ven en la calle, ¿no? La cantidad de autos, los tacos, la cantidad de locales abiertos, la cantidad de personas en el transporte público. Y hace unos días nomás salió un estudio del Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería que da cuenta que las cuarentenas de marzo del 2021 efectivamente tuvieron apenas la mitad del efecto en la movilidad respecto de las que se vivieron a principios de la pandemia en 2020. Hablamos precisamente de este tema. Está al teléfono de Lo que queda del día Leonardo Basso, el director del Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería y académico de la Universidad de Chile. Leonardo, ¿cómo está? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Mauricio. Gracias por invitarme. Gracias por acompañarnos, Leonardo. Yo creo que lo importante, primero, en este tema que ya decía Paula, ha sido recurrente de tanta gente que nos dice, pero ¿qué cuarentena? ¿De qué cuarentena me hablan? Se está lleno de gente aquí en la calle. ¿Cómo ustedes primero han logrado medir el desplazamiento de las personas? Algo en lo que llevan, entiendo, más de un año. Claro, el EASY junto con Entel y Enterocean hace ya mucho tiempo, en abril del año pasado, comenzamos una alianza porque sabíamos que esto iba a ser fundamental, el estudio de la movilidad. Y lo que hacemos es que analizamos las conexiones a la infraestructura de telecomunicaciones de manera evidentemente anonimizada y agregada para poder identificar movimientos fuera de las zonas censales. Una zona censal es una agrupación bastante más chiquitita que comunas. O sea, rastrean en el fondo la señal de celular de cada persona. No se rastrea la señal de celular, sino conexiones. Entonces uno puede saber que un aparato se conectó afuera de su zona censal y por lo tanto salió. Entonces eso nos permite ver cómo son los movimientos fuera de la zona censal, que es un poquito más que pasear al perro, digamos. Eso no aparece como un movimiento de verdad. Y cómo ocurre eso bajo las diferentes fases de confinamiento. Hemos estado observando eso desde marzo del 2020 a la fecha, comuna por comuna. Ya, y ahí el resultado es, en términos generales, lo que ya decíamos, ¿no? La conclusión principal, que es bien preocupante en relación a la cuarentena, de este marzo del 2021 a la de marzo del año pasado. Así es. El resumen en una línea es que las cuarentenas actuales son, en promedio, la mitad de efectivas de aquellas primeras cuarentenas del año pasado. Ese es el resumen. La gente, perdón, se está moviendo más, Leonardo, pero ¿se logra determinar por qué se está moviendo más? Porque entiendo que este es un fenómeno que ustedes también lo han visto en términos comparativos con otros países y aparentemente las cuarentenas que se están aplicando en otras partes del mundo están resultando menos efectivos. ¿Esto es algún fenómeno que nos compete solo a nosotros en Chile? No, esto es un fenómeno mundial. Hay, creo yo, 3 elementos que son centrales y que no son únicos de Chile y que resumen este panorama. El primero es que las cuarentenas tienen mayor adhesión en estratos de ingreso más altos. Eso evidentemente tiene que ver con, 1, la capacidad de teletrabajar, 2, el acceso a servicios. No es lo mismo el acceso a una farmacia en el sector oriente que en La Pintana. Claro. Y lo otro con precariedad laboral. O sea, efectivamente hay cada vez más personas que necesitan trabajar diariamente para llevar ese sustento día a día. Está también el tema de la brecha digital, por supuesto, que sigue apareciendo. Entonces ese es el primer tema. Hay una diferencia por estrato socioeconómico fuerte. Y eso es cierto en Chile y es cierto en el resto del mundo. Lo otro que es cierto en Chile y en el resto del mundo es que las segundas, terceras y cuartas cuarentenas tienen cada vez un impacto. Salem del Instituto de Ingeniería tiene un estudio reciente con datos menos agregados, menos granulares que los nuestros, pero que muestran el fenómeno a escala mundial. Las cuarentenas están siendo menos respetadas en todo el planeta. Y el tercer efecto es que se disipan más rápido, es decir, tienen un menor impacto la primera semana, pero se están disipando muy rápidamente los efectos de las cuarentenas. O sea, mientras más duren, menos adhesión tienen. Así es. Lo que pasa es que además un círculo vicioso muy complicado, porque sabemos con certeza que cuando los contagios están en un momento crítico, la forma que tenemos de controlarlos es con confinamiento. Sabemos que eso funciona. Y si la movilidad se reduce mucho, entonces los contagios se reducen rápido. Si la movilidad se reduce poco, los contagios se demoran. Y el problema cuando la movilidad es baja y por lo tanto los contagios no bajan rápidamente es que la medida tiene que mantenerse. Es lo que uno puede llamar el efecto Punta Arenas, que pasó muchas semanas en confinamiento porque su movilidad no reducía. Y la fatiga aumenta. Y por lo tanto, la medida se tiene que mantener, pero la gente la respeta menos. Ese círculo vicioso es muy complicado.
Leonardo, atendiendo al primer factor que dabas tú del poco cumplimiento de las cuarentenas, que tiene que ver con el factor socioeconómico, ¿no? Que hay mayor adhesión a las cuarentenas en personas de ingresos más altos, uno puede desprender que en comunas más vulnerables la movilidad es mayor, y es mayor comparando este año incluso consigo misma el año pasado. Eso es así. Lo que pasa es que la diferencia socioeconómica se ha mantenido incluso en el menor impacto. Doy dos ejemplos. La Reina logró reducir su movilidad en su primera cuarentena en 50%. Sin embargo, en esta cuarentena anda en el 25%. La mitad. Navia estaba la primera vez cerca del 30 y tanto %, y ahora anda más bien en el 20%. Es decir, todas las comunas lo están haciendo peor, pero la diferencia socioeconómica además se mantiene. ¿Y en regiones, a nivel regional, comparando la metropolitana con otras zonas del país? Las cosas no andan mucho mejor. Iquique, por ejemplo, tuvo una primera cuarentena con 38% reducción de movilidad y ahora tiene 15%. Valparaíso. Leonardo, te pido un segundo porque no estamos escuchando bien, lamentablemente tenemos un problema ahí en la comunicación, vamos a intentar mejorarlo porque es importante saber el detalle de lo que nos está diciendo y se nos están perdiendo algunas partes, pero claro, es un fenómeno mundial, eso es lo primero, es un factor que en nuestro país, ya nos decía él, tiene varias explicaciones, y lo cierto es que las cuarentenas de marzo tuvieron la mitad del efecto que las de comienzos del 2020. Leonardo, hablábamos de regiones y te alcanzamos a escuchar ahí que la cosa no andaba mucho mejor. Así es, no anda mucho mejor, es más o menos el mismo panorama. Daba dos ejemplos. Iquique, que tuvo 38 reducción de movilidad la primera vez y ahora 15. Valparaíso, que tuvo 33 la primera vez y ahora solo 16, y el panorama se reproduce de norte a sur. Ya. Ahora, Leonardo, en medio de todo esto, entiendo que hay una situación bien particular y que yo creo que muchos recordamos, sobre todo acá en la región metropolitana, y que correspondió al fin de semana previo a Semana Santa, cuando a la gente se le dijo: este sábado y este domingo se suspenden todos los permisos. ¿Qué pasó ahí? Claro, ese es un punto súper interesante porque da alguna señal respecto de qué es lo que podríamos hacer. Los auditores recordarán que el 27 y el 28 de marzo fue el fin de semana en que no hubo acceso a permisos de desplazamiento en comisaría virtual. Claro. Entonces nosotros fuimos y analizamos ese fin de semana comparado con todos los fines de semana anteriores del 2020 hacia acá. Y lo que se observó es que ese fin de semana, efectivamente, esa cuarentena de ese fin de semana tuvo un efecto similar al de las primeras cuarentenas. Eso quiere decir que tal vez un buen diseño de permisos pueda contribuir un poquito a que nos vaya mejor en esta muy necesaria cuarentena de ahora. Ahora, por supuesto, conjeturar que algo que ocurre una sola vez se vaya a mantener en el tiempo siempre puede ser un poquito aventurado, pero por lo menos es una señal. No, y también la otra duda que tienen incluso epidemiólogos, digamos, de qué sirve 2 días de cuarentena muy estricta cuando la gente salió el viernes y podría volver a salir el día lunes, digamos. Si de pronto, claro, te quedas encerrado sábado y domingo, ¿de qué sirve cuando la restricción de la movilidad desde el punto de vista epidemiológico se requiere mantener por lo menos por 2 semanas, por 14 días? Sí, usted tiene toda la razón. O sea, lo que Chile necesita ahora es un mejor confinamiento. Oye, perdón, y otro tema, porque incluso de una sugerencia que hacía ayer una auditora aquí en Cooperativa, ¿ayudaría, o no sé si ustedes lo tienen medido, el generar restricción vehicular? Hay ciudades en el norte, sobre todo, que han tenido restricción vehicular. Sabemos que no toda la gente se mueve arriba de un vehículo, pero ¿puede ayudar esto al cumplimiento de la cuarentena? No es evidente. Ahora, la evidencia internacional no es demasiado clara. Puede eso obligar a ciertas personas a tener que moverse en transporte público y hacerlas sentirse inseguras. Yo tengo la impresión que es mejor fiscalizar personas que fiscalizar autos. Entonces no me resulta del todo claro. Ha sido contencioso siempre. Leonardo, y en esa misma lógica, tú nos explicabas el sistema como miden la movilidad, ¿no? Y hablabas de el seguimiento fuera de las zonas censales, y eso podría ser incluso un poquito más que ir a pasear al perro. No hay cómo, a propósito de lo que Mauricio decía de los autos particulares, no hay cómo medir la movilidad a propósito de esta misma técnica en el transporte público, o de distancias más largas, o qué representa, o si es significativo para la medición. Claro, es una súper buena pregunta. Nosotros en el instituto analizamos y procesamos todos los BIPs de las tarjetas. Entonces tenemos esa información a la vista también, y la información del tráfico vehicular se obtiene vía UOCT.
Algo que hicimos con el equipo de Entelocean fue mirar de qué manera cambiaban los viajes cuando habían cuarentena, si uno observaba movimiento igual. Y lo que ocurre es que los viajes cambian, dejan de ser radiales hacia el centro, y uno observa una gran cantidad de viajes que están asociados a una menor distancia y que tienden a estar asociados, en el caso de la región metropolitana y otras grandes ciudades, a ferias libres. Perfecto. Lo que habla evidentemente de una necesidad de ejercer actividad económica, aunque sea precaria. Oye, Leonardo, una última pregunta, al menos de mi parte. Todos estos resultados que me parecen súper interesantes, ¿ustedes han tenido posibilidad de compartirlos con la autoridad sanitaria? Porque claro, el rector de la Chile, digamos, a quien pertenece el instituto, y tú como académico también de la misma universidad, integra los comités que han estado asesorando al gobierno, pero estos resultados, yo no sé si la autoridad los ha tenido tiempo para revisarlos y para evaluar desde la extensión de las cuarentenas hasta el cumplimiento de las mismas. La respuesta es sí. De hecho, yo invito a los auditores a visitar un sitio, covidanalytics.isi.cl, donde están, hay visores que permiten... Estamos con Leonardo Basso, académico de la Universidad de Chile. Ya decíamos, nuevamente tenemos un problema ahí en la comunicación. Él es el director del Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería ISI y precisamente académico, profesor también de la Universidad de Chile. Nos estaba hablando, Mauricio, del visor y de cómo la autoridad ha considerado estos datos que son tan centrales en algo que también ha sido tan central en la discusión, que es la movilidad en las ciudades de Chile. Leonardo, ¿estamos de vuelta? Sí, perdón, no... Telefonía celular. Sí, claro. Por supuesto. Los datos están disponibles, y los conversábamos con el rector en la mesa social, en la mesa de datos de la cual nosotros participamos. Así que están visibles. Yo tengo la impresión de que contribuyen a tomar decisiones. Y hay una idea que yo quisiera dejarlo antes de cerrar, y es que siendo que este problema es mundial, la falta de adhesión a las medidas de confinamiento, en Chile tenemos una posibilidad que es bien única, y está dada por nuestra campaña de vacunación. Nosotros sabemos que en unas pocas semanas vamos a tener el efecto de vacunación dando un respiro al personal de salud y la infraestructura. Entonces nosotros podemos en Chile, cosa que no pueden hacer otros países, dar un mensaje de que este sí que es un último esfuerzo, que esta no es una cuarentena más como las otras, que podemos conseguir este efecto drástico y de shock que necesitamos ahora, y que si lo hacemos, entonces va a durar unas pocas semanas y comenzamos a ver el final de un túnel. Tenemos la suerte de poder tener ese mensaje que en otros países no aún. Académico de la Universidad de Chile, lo hemos dicho harto, director del Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería ISI, Leonardo Basso. Muchas gracias por esta conversación con lo que queda del día. Gracias a usted, un gusto. Un abrazo. Igualmente. Luego.